por la parte, digamos, esta del 915, ahí le entra un flujo de calor de 500.000 watts sobre metro cuadrado. La, la parte inferior está isotérmicamente a 90 y la parte del 1 al 10 está aislada. O sea, esos son todos los, esa es la figura de esta L que tiene delta de X, delta de Y igual a 1.2 centímetros y que ya le hemos dividido en 15 nodos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Ok, están todos los datos. El coeficiente para la parte de convección, la temperatura 25 grados centígrados, la del fluido, y es de generación, tiene generación uniforme de 2 por 10 a la sexta watts sobre metro cúbico. Y el material tiene una conductividad de 15 watts sobre metro cuadrado. Entonces nos piden las temperaturas de los nodos del 1 al 15. Okay. Bien, entonces, como habíamos hablado antes, definitivamente vamos primero a ver cuántos son los nodos característicos. De todas maneras, hay un nodo interno, ese no falla, y el resto hay que analizar, a ver si son también nodos internos o si hay que hacerle su ecuación característica y ver cuántos nodos pueden clasificar en esa ecuación, ¿no? Por eso se llama ecuación característica, porque obedece a varios nodos, o a veces solamente es a uno. Y ya eso depende de la geometría y de las condiciones fronteras, ¿ok? Bien, entonces, el nodo interno que hay, el primerito sería este sí es un nodo interno. Del nodo 10 al 15 no nos preocupamos porque es 90 grados isotérmicamente. Entonces nos tendríamos que preocupar por el resto, del nodo 1 al nodo 9. Entonces ahí entramos. A ver, empezamos por el 1. El 1 está sometido a aislamiento y a convección. Ok, entonces este es un nodo característico, porque está en esquina y tiene dos condiciones fronteras diferentes. ¿Se repite? No se va a repetir, o sea que esa va a ser una sola ecuación. El nodo 2 está sometido a convección, ¿no? Hay convección para estas dos superficies. Ok, entonces ese está no sometido a convección en una pared plana. Ok, ese nodo 2 también es parecido al nodo 7 y al nodo 8, porque también es no sometido a una pared plana. Ok, yo trazo delta de X, delta de Y, y me voy a quedar con delta de Y medio por delta de X. Ok, el nodo 8 también podría tener la misma ecuación. Es la misma ecuación, solo que, bueno, vamos a tener que considerar cuáles son los nodos vecinos realmente. Ok, entonces ahí habría entonces una ecuación característica, dos ecuaciones. El nodo 3 en esquina, ese estamos mal. Ese es en esquina, tiene convección por los dos lados. Yo trazo alrededor de un área delta de X, delta de Y, y me quedo con delta de X medio, delta de Y medio en esquina. Okay. Ese también es otro nodo característico, pero solo. El nodo 6, ese también es un nodo característico, pero también es solo por la geometría, es un nodo sometido en una esquina. Y el nodo 9 tiene convección por un lado y un flujo. Ese también es otro nodo característico.
a través del área delta de X medios, delta de Y medios, ¿no? Ok, ¿qué nos queda? Nos queda el nodo 4, ya, este es un nodo sometido a aislamiento. Esta sería el área de delta de X medios por delta de Y, ¿no? Que sería 1. Ok, entonces aquí tendríamos la ecuación del nodo interno, que quizás ya se la saben, la de aislamiento, que también por alguna manera podrían dictarla de frente, y les quedaría los nodos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 para plantear la ecuación característica, ¿no? Ok, en esta ecuación, en esta figura, lamentablemente todos los nodos son característicos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es empezar por el nodo 1. Vamos a hacer una área delta de X medios por delta de Y medios y hacer simplemente el balance. En este caso, tiene aislamiento por acá y convección a través de esta área delta de X medios, ¿no? Entonces, simplemente vamos a asumir los nodos vecinos, en ese caso es el nodo 4, el nodo 2, ¿no? Asumo todos los calores que entran. Y aquí sí no podría ser simetría porque está pues, sometido a convección a través de esta área delta de X medios. Entonces aquí entra el nodo 4 y el nodo 2. Bueno, hacemos nuestro balance que al que estamos acostumbrados, asumiendo que todos los calores entran, y eso es lo que vamos a tener. Ok, entonces aquí tenemos el nodo 1, las áreas que les dije, delta de X medios, delta de Y medios, y el considerar calor que entra del nodo 4 y del nodo 2. La convección va a ser a través simplemente de esta área delta de X medios. Ok, entonces aquí aplico la ecuación de Fourier menos K por el área perpendicular por la diferencia de temperaturas dividido entre la distancia que separa los nodos, ¿no? Ok, entonces vamos del nodo 2 al nodo 1, aplico Fourier, sería quizás la ecuación de Fourier es con menos K, pero ok, si yo la introduzco en la diferencia ya la elimino, ¿no? Vamos a hacerlo con la ecuación de Fourier. Entonces sería menos K, el área perpendicular es delta de Y medios, aquí está. En ese caso sería T1 menos T2, ¿no? Dividido entre la distancia que separa los nodos, que en este caso es delta de X. Si yo le introduzco el signo menos adelante, me va a quedar digamos, T2 menos T1, ¿no? Eso es lo que he hecho. Ok, y del nodo 4, aquí también el área perpendicular es delta de X medios, por eso aparece acá multiplicado, y ahí estoy introduciendo el signo adelante dentro de la diferencia. Por eso pongo T4 menos T1, ¿ok? Dividido entre la distancia que separa los nodos, que simplemente es delta de Y. Ok, la convección es a través del área delta de X medios, entonces simplemente es H por el área, por la diferencia de temperaturas, supuestamente está entrando el fluido, la temperatura del fluido menos la temperatura de la superficie, en este caso T1, ¿no? Cuando yo hago este balance delta de X medios, delta de Y medios, todos los puntos que están acá tienen la temperatura T1, ¿no? Esa es la idea. Por eso que tiene que ser suficientemente pequeño para que eso se cumpla.
Ok, nos han dicho que hay generación. Ya, entonces Q punto por lo que exista de volumen, delta de X medios, delta de Y medios por uno, ¿no? Lo estamos haciendo en 2 dimensiones nomás. Ok, entonces con eso ya tenemos la primera ecuación. Ok, tenemos la primera ecuación. Ahora, la arreglamos. Hacemos delta de X igual a delta de Y. Acá sería delta X cuadrado. Igual de repente a una distancia L, puede ser. Por eso que acá aparece L. Y acá debería haber parecido L, pero sigo con delta de X. Pero es delta de X igual a delta de Y igual a L. Ok, entonces esto lo dejamos, en algunos momentos van a aparecer deltas de X y en otros de repente va a aparecer L. En todo caso, esta es la equivalencia. Ok, entonces con esto ya tendríamos la ecuación para el nodo 1, ¿no? Sería T2 más T4 menos este valor por T1 igual a una constante, ¿no? Probablemente todo esto ya es un número y se acabó, ¿no? Ok, entonces igualmente podemos seguir con la ecuación del nodo 2. El nodo 2 quizás es más simple. El nodo 2 es simplemente sometido a convección en esta área, que sería delta de y medios por delta de X. Y el área por convección aquí sería, sí, totalmente delta de X. Y los nodos que tenemos que considerar es el nodo 5, el nodo 1 y el nodo 3, ¿ok? En todos asumimos que entran, ¿no? Ok, ese es el nodo 2. Entonces, aplicamos también Fourier y en la parte de convección aplicamos la ecuación de Newton de enfriamiento, ¿no? Ok, aquí tendríamos el nodo esquematizado a través del área delta D medios por delta de X. Entonces, calor que entra por convección, aquí tenemos simplemente es delta de X por H y por T de fluido menos T2 de la superficie. Después nos vamos al vecino, que sería 3. Y aquí estoy eliminando el signo menos, lo estoy introduciendo acá en esta diferencia. Entonces aquí sería acá por el área perpendicular es delta D medios por T3 menos T2. Y la distancia que separa los nodos es delta de X. Ok, ahí tenemos. Después me voy al nodo 5. Ok, entonces ahí también está el área perpendicular es delta de X, por eso aparece acá, por el gradiente en diferencias finitas sería T5 menos T2 y la distancia que separa a T2 de T5 es delta de I. Entonces aquí lo tenemos por eso. Y después me voy al nodo 1. En este caso el área perpendicular es delta de I medios por la diferencia que sería T1 menos T2 y la distancia que separa delta de X a esos dos nodos es delta de X. Ok, como hay generación, tengo que multiplicar Q por delta de X, delta de Y medios. Y todo va a ser igual a 0, pues no, eso es lo que hacemos. Ok, entonces hacemos delta de X igual a delta de Y y tratamos de simplificar en donde podemos y donde no podemos se va simplemente a quedar. Aquí será delta de X al cuadrado sobre 2. O de repente se simplificó por ahí. Ok, entonces simplemente hacemos igual en los delta de X y los delta de Y
y la tratamos de simplificar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? T1 menos T2, con todo este coeficiente, eh, más T3 más 2T5. Entonces, en realidad sería T1, ya bueno, estoy sacándole el mismo orden. Ok. Igual a todas las constantes que podamos obtener, ¿no? Ok, todo esto son datos, ¿no? H debe ser dato, esto ya es dato, eso es un número. Y esto también, todo esto es un número, ¿saben? La generación, o sea, esto es igual a cada una constante. Ok, entonces ya tendríamos la ecuación igual a una constante. Ok, entonces ahora vamos al nodo 3. Este es un nodo en esquina sometida en una esquina externa, o sea, delta de I medio por delta de X medio. Nodo sometido a convección por dos lados. Los nodos vecinos son el nodo 6 y el nodo 2. Y la convección es por las dos áreas. Ok, entonces hay que sumar probablemente cada uno con su área. Ok, nodo 3, convección, como dije, hay que sumar. Entonces H por delta de X medio por delta de Y medio es la diferencia de la temperatura del fluido menos la superficie, en este caso es T3, el nodo incógnito. Y después procedemos con el nodo 6 y con el nodo 2. El nodo 6, el área perpendicular, simplemente es delta de X medios, aquí está, por T6 menos T3, la distancia que separa a estos dos nodos es delta de I, aquí está, y después procedemos con el nodo 2 también. El área es perpendicular delta de I medios por T2 menos T3 y la distancia que separa estos dos nodos es simplemente delta de X. Y aquí está. Y la generación por delta de X medios y delta de Y medios. Ok, aquí simplificamos todo lo que podamos y lo dejamos en la suma de los nodos igual probablemente a una constante, ¿no? Ok, ok, si llegamos al nodo 3. Eh, Vamos a regresar al nodo 4 probablemente. Nodo 4. Ok, nodo 4 es un nodo sometido a convección. Entonces, el área que consideramos es delta de X medios, delta de Y medios. Ok. Bueno, iremos también al nodo 5. El nodo 5 es un nodo interno. Ese ya me lo pueden decir. Tiene área delta de X, delta de Y, y los nodos vecinos son el nodo 2, el nodo 6, el 11, que es conocido, ¿no? Es 90, y el 4, ¿no? Bueno, a estas alturas ya deberíamos saber cuál es la ecuación de un nodo interno, ¿no? La suma de los nodos vecinos menos 4 veces el nodo es más la generación, ahí habría que sumarle la generación. Va a ser igual a 0. Ok, y con el nodo adiabático, aquí sí deberíamos aplicar la condición de que este es un espejo
y entonces el nodo, aquí va a haber un nodo imagen, que es imagen de un nodo real, y que sería, el nodo real sería 5, ¿no? Entonces ese es el nodo que va a aparecer con un factor de 2. Y tendríamos la ecuación para el nodo adiabático, más o menos siguiendo la regla del nodo interno, que sería T1 más 2 veces T5 más T10 menos 4 veces T4, ok, más la generación, igual a 0, ¿no? Eso es, si no, tendríamos que hacer el balance para esta área delta de X medios, delta de Y, ¿no? Considerando el nodo 1, el 10 y el 5. También podrían hacerlo. Ok, entonces vamos por el nodo 4 y el nodo 5, que es bueno. Ok, el nodo 5, como les advertí antes, la suma de los nodos vecinos, que en ese caso era T4, T2, T6, T11, que sabemos que es 90, menos 4 veces el nodo más la generación, que sería Q punto delta de X cuadrado sobre K, es igual a 0. Entonces este ya no lo calculamos, simplemente lo recordamos. Y en el caso del nodo adiabático, lo mismo, pues hacemos, aquí está 2 veces T5, ¿ves? 2 veces T5, T1, T10, menos 4 veces T4, más Q delta de X cuadrado. Ok, T10 es igual a 90, entonces esto sí va a ser igual a un número. Y aquí también esto va a ser igual a un número. Y con eso hemos pasado el problema del nodo 4 y del nodo 5. ¿Ok? Ok, entonces ahora, ¿qué nos queda? El nodo 6. A ver, ya ese es un nodo especial. Ese es un nodo sometido en una esquina. Entonces, ustedes siempre van a trazar una área delta de X, delta de Y, pero la realidad les dice que esto va a ser 3/4 de delta de X, de delta de Y. O sea, quedó esa área no tan uniforme, ¿no? Bueno, pues es la que tenemos. Entonces, los nodos vecinos van a ser el 3, el 5, el 12, que es 90, y el 7. Y a su vez entra calor por convección a través de esta área delta de Y medios y delta de X medios. Entonces hacemos calor por conducción del nodo 3, del 5, del 12, del 7, más por convección a través de estas áreas. Entonces, ese sí ya lo tenemos que plantear, ¿no? No lo vamos a poder recordar, así que tendríamos que hacer el balance, ¿no? Ok, empezamos por calor que entra por convección, aquí a través de delta de X, delta de Y medios, y la temperatura del fluido menos T6. El que vea por conducción del nodo 7 a través de esta área delta de Y medios por T7 menos T6, y la distancia que separa estos dos nodos es delta de X, ¿no? Después vamos con el nodo 12. Igual, el área perpendicular es delta de X. La distancia que separa estos dos nodos es delta de Y. Aquí está. Y la diferencia al gradiente, la derivada, va a ser T12 menos T6 en diferencias finitas, donde T6 es el nodo incógnita, ¿no? Y finalmente llegamos, no finalmente, nos falta T5 y T3. T5, el área perpendicular es delta de Y. Aquí tenemos delta de Y por T5 menos T6, y la distancia que separa los nodos es delta de X. ¿Ok? Entonces, toda la derivada de la temperatura con respecto a X
convirtió en una diferencia finita. Finalmente llegamos al nodo T3, donde el área es simplemente delta de X medios. Es lo que tenemos acá, por T3 menos T6, y la distancia es delta de I. Más, ahora veremos, un punto por 3/4 es delta de X, delta de I al cuadrado. Delta de X, delta de I. Ok, igual, hacemos delta de X, delta de I igual a, de repente a L, o si no lo dejamos simplemente iguales. Y tratamos de simplificar, ¿no? Sería bueno que ustedes volvieran a hacer las ecuaciones y comprobar que está saliendo este resultado. Y si no está saliendo, me pasan la voz. Aquí me parece que en el primer resultado hay un delta de X cuadrado que se me ha pasado. Uno delta de X, sí. Aquí esto debe ser probablemente delta de X al cuadrado, ¿ok? Revisen esta ecuación a ver si debe quedar en delta de X cuadrado. 4, 5, 6. Y ahora nos queda el 7, el 8 y el 9, ¿no? Ya les dije antes que el 7 y el 8 era igual al 2. Solo que tendríamos que ver. Ok, para el 2 era 1, 3 y 5, ¿no? Y aquí para el 7 va a ser 6, 8 y 13. Ya, si no pueden extrapolar, digamos así, mucho, simplemente nos queda más que volver a hacerlo, ¿no? Y más bien para el 7 y el 8, como están seguidos, ahí sí podemos reemplazar fácilmente por otros nodos, nos corremos una fila. Ok, ahora si ustedes quieren, traten de reproducirlo a partir del nodo 2, pero considerando el 6, el 13 y el 8, pues, ¿no? Ok, vamos a hacer para el nodo 7 y después lo aplicamos también para el nodo 8. Ok, entonces el nodo 7 es sometido a convección a través de esta área que simplemente es delta de X, ¿no? Entonces empezamos. La convección es por el delta de X, ya tenemos T de fluido menos T7. Después tenemos conducción de T8 a T7. El área perpendicular es delta de I medios. Las derivadas de T con respecto a X se representa con T8 menos T7 sobre la distancia que separa a esos dos nodos, que va a ser delta de X, ¿no? Esta distancia es delta de X. Después vamos a 13, que es 90, ¿no? Isotérmico. El área perpendicular es delta de X. Aquí está. Aquí sí las diferencias T3 menos T7 y la distancia es delta de I completo. Y después llegamos al nodo 6, en donde el área perpendicular es delta de I medios. T6 menos T7, la distancia delta de X. Y bueno, la generación sería delta de X, delta de I medios por 1, ¿no? Que es la tercera dimensión, no estamos considerando. Ok, hacemos delta de X igual a delta de Y y eliminamos los términos de donde podamos eliminar, y en otros simplemente nos tenemos que quedar con delta de X al cuadrado de repente sobre 2 y tratamos de simplificar la ecuación. De manera de tener las incógnitas, las cuestiones de los nodos y igual a una constante, ¿no? En ese caso, esa constante va a ser todo igual. Todo esto va a ser un número al final. Ok, listo. Entonces ahora pasamos al T8. Para el T8 vamos a usar esta ecuación. Solo que ahora corremos toda una fila.
Este sería pues T8, este sería T9 y el otro sería T7, ¿no? Y este sería T7. Entonces nos corremos todos a la derecha, ¿no? Ahora serían, el 180 de todas maneras sigue siendo y lo mismo isotérmico. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación para el nodo 8, como hemos hecho, nos hemos corrido. El nodo 8 entonces sería T7, T9 y todo el resto lo repetimos. Aquí hemos reemplazado delta de X, delta de Y por L. Por eso aparece este L. Ok, entonces con 7 y 8 es el mismo. Igual también era el mismo nodo, el nodo 2, ¿no? Solo que quizás si pueden visualizarlo, lo hacen, no hay problema. Ok, llegamos al nodo 9 y ya ese es un nodo especial también, es en esquina, no se repite y tiene condiciones fronteras sí, bastante, tiene convección por un lado y flujo de calor que le entra constante por una superficie. Y bueno, la conducción es por el nodo 8 y el isotérmico, ¿no? El nodo 15. Ok, el área en este caso es delta de X medios, delta de Y medios. Y procedemos de la misma manera, ¿ok? En el caso del nodo 9, ok, convección a través del área delta de X medios y la diferencia de temperaturas del fluido menos la superficie. Le entra un flujo de calor constante por el área delta de medios, entonces aquí está el flujo de calor por el área. Y después tenemos los términos de conducción de la temperatura T15, que es 90, y del vecino, que es T8, ¿no? Más la generación tendría que multiplicarlo por delta de X medio, delta de Y medios, por la unidad de la tercera dimensión. Ahora simplificamos, eliminamos, hacemos delta de X igual a delta de Y y lo que queda lo dejamos aquí, hacemos que es igual a L, por eso que acá aparece L. Y bueno, todo esto al final va a ser un número. Ok, todo esto es un número porque sé todo lo que es. Conozco Q, conozco el delta de X, el K, el fluido, el H, ya todo esto va a ser igual a un número. Y aquí tenemos las incógnitas, ¿no? Ok, entonces ya tenemos todas las ecuaciones de los nodos característicos y este sería el resultado, ¿no? Ya digamos, después de ejecutar y todos los términos, digamos, de la izquierda para usted, todos estos términos se van a convertir en números que son estos, ¿no? En este caso del 9 es este número, todo esto. Ok, entonces ya a partir de acá, ustedes lo resuelven por el método que más le acomode. Si lo quieren hacer por método matricial, ya saben que tienen que hacerlo cuadrado, 9 por 9, le colocan signos de cero, coeficientes de cero a la incógnita y se acabó. Si lo quieren hacer por Gauss-Seidel, tienen que despejar. Ya está en el mismo orden, despejar cada una de las ecuaciones. Ya está ordenado en digamos, la diagonal, de alguna manera ya sale. Si se dan cuenta, son los mayores coeficientes, T2, T1, es el mayor coeficiente en su fila y no va a haber de otra ecuación de dónde sacarlo.
están ordenados con la diagonal. Los coeficientes son mayores que cualquiera de los demás en su misma fila. Ok, estos están. Bueno, entonces simplemente tendrían que despejar igual y hacer. Y si no, tanteando, dando valores iniciales y ahí ya están en libertad de cálculo, ¿ok? Este método, cualquier otro numérico que puedan aplicar, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo que quería repasarles. Si se resuelve, estas es más o menos las respuestas. Traten de resolverlo por el método que a ustedes les sea más cómodo y me cuentan cómo les fue, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Práctica del próximo miércoles va a ser de aletas y de conducción en 2 dimensiones, ¿ok? Eso es lo que vamos a plantear. Mira, la parte de aletas iba a ser un trabajo o... Ah, sí, de aletas va a ser algo conceptual y de repente continúan ustedes en sus casas para completar el cálculo, ¿no? Pero digamos, el planteamiento probablemente lo tienen que hacer en la clase y cualquier cálculo ya me lo agregan como un trabajo que complementa la práctica, ¿ok? Que va con la práctica en todo caso. Ah, ya, ok. Eso también cuenta para 2 dimensiones. Sí, o sea, van a plantear seguramente las ecuaciones de los nodos de la figura y la solución me la hacen, me la agregan horas después, al día siguiente en su casa. La hacen a su casa y me la agregan. Ingeniera, mm, Dígame. ingeniera, o sea, puede ser que venga una pregunta de aletas combinada con nodos. Sí, puede ser cualquiera de esas cosas, sí. Ya, bueno. Aunque no se usa porque las aletas son muy chiquitas. Son muy delgadas, ¿no? Son típicos unidimensionales. No creo que eso haga, ya no lo voy a hacer. Es independiente, aletas y nodos y 2 dimensiones y 2 dimensiones. Ya, ok. Se puede hacer, pero no lo voy a hacer. Ya, ok. Bien, jóvenes, entonces, si alguien quiere que les corrija la asistencia, es el momento de hacerlo porque no vamos a quedar acá. Mañana seguimos con conducción, estado inestable. Seguimos la parte, justo viene de nuevo la parte numérica.